Bienvenidos a otro episodio de Best Core Latinoamérica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del modelo del cabezal BM109. Vamos a hablar sobre su funcionamiento, algunas descripciones generales y de qué se compone. El modelo BM109 está presente en nuestra máquina de fibra láser de 1000 watts AQ. Este cabezal láser tiene un peso aproximado de 3 kilogramos. Cuenta con un rango de autoenfoque de 8 a 9 milímetros y puede soportar un generador láser de hasta 1.5 kilowatts o 1500 kilowatts, que cuenta con dos protectores de lentes, uno en la parte superior, uno en la parte inferior, y en la parte del medio está el lente óptico. De la parte superior es de 24.9 milímetros, el de la parte inferior es de 27.9 milímetros y el lente es de 28 milímetros. Este sistema lo que permite es que el haz se enfoque de manera óptima y pueda realizar la perforación sobre cualquier tipo de metal. En la parte inferior tenemos lo que es las boquillas. Contamos con las boquillas sencillas y las boquillas dobles. Estas boquillas se emplean para cortar con oxígeno o nitrógeno dependiendo del metal con el que estemos contando, y la máquina viene con un set de 11 boquillas. Un poco más arriba tenemos lo que es el anillo cerámico, que junto con este anillo cerámico y este sensor capacitivo es el sistema que nos permite realizar el proceso de autoenfoque o autoposicionamiento. Cabe aclarar que nuestro modelo de máquina AQ de 1000 watts tiene rangos de corte para acero al carbón de 12 milímetros, para el acero inoxidable de 5 milímetros y para el aluminio de 3 milímetros. Más información sobre nuestro modelo de cabezal láser BM109 y nuestra máquina de fibra láser de 1000 watts pueden acceder a nuestro sitio web. Y esta fue una breve descripción rápida de cómo funciona y de qué se compone el cabezal láser. Hasta una próxima ocasión.